como que sos como un muñequito que te ponen una... Quiero ser el... Me gusta mucho cómo te queda ese cuello bote, ¿sabes? Gracias. Te queda muy sexy. Muchas gracias. Sexy, sexy. ¿Qué noticias tenemos para hoy? Buenas, quiero creer. Mira, un poquitito buenas, pero si rascás, en el fondo en realidad no tanto. No sé si recordás que la semana pasada contábamos que el gobierno estaba intentando deslegitimar el reclamo de los trabajadores del Garrahan. Y está bien, no tienen ningún... ¿Cuál es la legitimidad? Y bueno, estaban cobrando por debajo de la línea de pobreza. Y bueno, pero que agradezcan que cobran, ¿eh? Bueno, es una Por lo menos posibilidad. cobran. Incluso el gobierno había analizado sanciones, trascendía que iban a sancionar a quienes tomaron medidas de fuerza. Bueno, al final... Viste, se dice mucho en estos casos cuando el gobierno revierte su discurso, la bala entró, viste, como que perforó algo del reclamo dentro de sus propios votantes. No sé, pero es cierto que el gobierno modificó su discurso, anunció una recomposición salarial para los residentes del Garrahan, es decir, para el 10% de la planta de trabajadores, que decía, vienen protestando porque cobran por debajo de la línea de pobreza. El anuncio llegó... Los llamó por teléfono, los citó el gobierno a los residentes, armó una reunión, no. Llegó a través de un comunicado en redes sociales de las autoridades del centro pediátrico que dice que los sueldos de los residentes van a pasar de los casi 800.000 pesos actuales a 1.300.000 a partir de julio. Es decir, que falta un mes. En realidad es un poco tramposo el número de más porque algunos cobraban un bono de 200.000 por fuera del salario, entonces ahora... les van a ampliar ese bono a 500.000. Pero insisto que es el 10% de los trabajadores. Ayer la Asociación de Residentes avisó que no hay diálogo con las autoridades, que se habían reunido la semana pasada, pero que en la reunión no había habido ningún anuncio, ninguna propuesta, ninguna negociación, y que hoy en asamblea van a resolver qué piensan de este anuncio que hizo el gobierno, si les resulta suficiente, si van a ir a pedir una reunión para pedir más detalles, porque el gobierno no anunció ningún detalle. Pero en el comunicado, el gobierno, uno diría, bueno, anuncian que finalmente les van a aumentar el salario a los residentes. Entonces ponderan el trabajo de los residentes, ponderan el trabajo de los trabajadores de un hospital pediátrico que atiende al 40% de los niños con cáncer del país. No, es un comunicado que tiene agresión tras agresión. ¿Me estás jodiendo? Mira, dice que van a hacer recortes en varios sectores, o sea que los recortes que se van a hacer en otros sectores van a permitir este aumento para los residentes. También para que peleen trabajadores contra trabajadores, ¿no? Dice, la idea es esa, siempre. Que se dividan. Como que es direccionar los odios. Odia a ese, a él. Bueno, entonces dice... Está sacando lo tuyo. Claro, que el Garrahan no será más un refugio de ñoquis. No hay ninguna... ¿Por qué era un refugio? ¿Cuándo fue un refugio de ñoquis? ¿Dónde está la documentación que da cuenta de que era un refugio? No, pero de la gente después, los boludos que digamos, que sostienen a esta gente, repiten como si fuera una verdad y que por tanto repetirla termina siendo una realidad. Dicen, no, señores. Dicen, va a haber ingreso biométrico, el que no fiche porque no vino a trabajar será despedido. Y sí. ¿Y quién podría estar? ¿Qué trabajador podría decir que eso no? ¿Dónde está pasando eso? Bueno, no sabemos. También dice que el aumento... Es que es la única forma también de que los pelotudos que sostienen estas barrabasadas crueles lo puedan sostener. Si no les decís todo esto... Es pura crueldad. Es pura crueldad nada más. Entonces me parece que por lo menos tienen la habilidad, no sé si la habilidad o la vergüenza de decir que el que no va a trabajar no va a cobrar, buscando una excusa, claro, para que vean que no solamente es crueldad lo que tienen. Y puede ser, pero yo lo que tengo para decirles a los oyentes es, no hay un solo documento que constate lo que el gobierno dice. Si pasa... Que lo demuestren, obviamente, y vale la pena que lo demuestren, pero bueno, dice también el comunicado que este aumento que le van a dar a los residentes no es resultado, leo textual, de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista. ¿Por qué tiene que ver la militancia kirchnerista cuando se cansaron los médicos de decir que esto no tiene nada que ver con lo político, sino porque no llegan a fin de mes? Bueno. ¿Cómo les gusta poner la palabra kirchnerismo en el medio para que la gente
No, está bien odiado el médico que salvaba la vida de niños con cáncer. Está muy bien odiado, sí, era kirchnerista. Ya dijimos, ¿no? Como dice Martín Cohen, kirchnerista, igual me caes mal. Listo, todo lo que sea kirchnerista me caes mal. Bueno, los manifestantes llamaron a asamblea para hoy, hay otros que llamaron para mañana. A las 6 de la tarde hay una convocatoria al obelisco con velas para hacer una movilización bien visible, bien vistosa también. Y desde ATE se preguntan qué va a pasar con los salarios del 90% restante, así que es obvio que el conflicto no terminó, vamos a ver con qué características. Y por otro lado, quiero dar más detalles de lo que decía la semana pasada porque no tenía el documento oficial del Garrahan, ahora lo tengo. Los trabajadores desmienten que esté inflada la planta y los números oficiales del propio hospital del año pasado dan cuenta de ese número que dio el gobierno, en realidad dan cuenta de que es falso. El gobierno había dicho 953 empleados administrativos, 478 médicos de planta. O sea, el gobierno había dicho hay un exceso de empleados administrativos. Estos son los ñoquis que metió el kirchnerismo. Un poco en resumen decían eso. Bueno, no, lo que dice el documento oficial es hay 4.728 trabajadores, o sea, nada que ver con el número que dio el gobierno, y están repartidos en tareas asistenciales, es decir, los que trabajan directamente con los pacientes, casi el 70%, en realidad 68%. O sea que ya no se sabe de dónde saca ese número el gobierno. Logística 20%, conducción 12%. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo, porque las versiones que da el gobierno sobre casi todos los temas, violencia de género, estadísticas, científicos, estadísticas, universidades, auditorías, Garrahan, auditorías o chequeo de ñoquis o datos biométricos, no tiene un solo documento oficial para contrastarlo. Así que por el momento todo lo que dice el gobierno sobre estos lugares es fake news. Ay, el gobierno es una fake. Hasta la 1. Escuchás La Negra Pop.